Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Casa Samayana, su casa. Yo soy Lucas Matus y pues como cada martes, contento de estar aquí en Casa Samayana transmitiendo a prácticamente todo México, Estados Unidos y Sudamérica. Pues hay personas que nos acompañan de diferentes latitudes de pues toda nuestra América. Entonces pues contento y agradecido siempre de tener la oportunidad de poder estar con ustedes, de poder comunicarme, de poder también escuchar sus comentarios y pues bueno, para compartirles temas de interés común. En este caso, esta noche les voy a hablar de el dolor de cabeza y la biodecodificación. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, por supuesto, darles las gracias a quienes me acompañan, quienes hacen comentarios, incluso quienes likean las invitaciones. Entonces, pues muchos saludos para Laura Patricia López M, para Jazmín Belén García, para Marina Gabriela Franco, para Mónica Pérez Gutiérrez en León, Guanajuato, que también me va a hacer el favor de invitarme a un programa de radio el próximo viernes 21 de septiembre, cuando estaré en León impartiendo algunos talleres. Así que pues Mónica Pérez, muchas gracias, un gran abrazo hasta León, Guanajuato. También saludos para Luz María Betanzos, para Claudia Susana Olidot, que también nos sigue con mucha frecuencia, Andrea Ortega, a Wendy Nuray, a Shereni Ángel, que por ahí es un comentario que también voy a abordar, para Carmen Quetza Rivera, para Nancita McCartney, Ceci Castañeda, Roberto Magaña también, que creo que ayer fue su cumpleaños, y así que pues un abrazo, Roberto, hasta Uruapan, Michoacán. Y bueno, pues también saludos a todas quienes me están acompañando en vivo esta noche. Y bueno, recordarles también las actividades que tenemos aquí en Casa Samayana. Este viernes 13 o sábado 14 tengo activación con cuencos de cuarzo. Es una experiencia energética que te permite armonizar tus energías interiores y darte un espacio, un tiempo también para relajar tu vida cotidiana. Y bueno, pues está disponible. Hay quien pueda preferir irse de fiesta mexicana. Habrá un puente, creo, este lunes siguiente, y bueno, cada quien tiene la libre decisión de hacer con su tiempo lo que le plazca. Yo les invito a que si han vivido en los últimos tiempos situaciones de cansancio crónico, de mucho estrés, se den tiempo, se den un espacio de atenderse a sí mismas para escucharse y para trabajar con su propio cuerpo. En este caso, en la armonización hago por supuesto una meditación previa y ejercicios somáticos que le permiten a la persona poner su cuerpo disponible, prepararse para la sesión terapéutica con los cuencos, para que esta sesión de 2 horas sea una experiencia personal, un viaje interno, y les permita por supuesto armonizar sus propias energías interiores con la fuerza poderosa de los sonidos cristalinos de los cuencos de cuarzo. Luz María Betanzos, bienvenida, buenas noches, un abrazo también para ti. El próximo viernes 21 de septiembre, también en 2 semanas, estaré en León, Guanajuato, dando el taller de biodecodificación de las enfermedades, que tiene que ver con el tema del día de hoy. Y el viernes 20, el viernes 20, armonización con cuencos en León, y el sábado 21, el taller de biodecodificación de las enfermedades. Tania Samayana, el día de mañana, también aquí en su página de Facebook, va a tener la activación para quitar el peso que no te corresponde, que los invito a que también puedan acompañar el día de mañana a Tania en esta activación, que se van a dar cuenta que también es muy poderosa y sanadora. Y bueno, entonces
Esta noche les voy a compartir este tema, que es un tema muy amplio, pero también es un tema muy común, muy frecuente en los servicios de consulta y en los servicios de urgencias de cualquier clínica u hospital. Y este tema pues es el dolor de cabeza, y lo voy a ligar, lo voy a relacionar con la biodecodificación como una herramienta que nos permite poder identificar las causas raíz en la parte interna del componente emocional o mental que están asociados con las manifestaciones físicas, los síntomas o las molestias. Entonces, como les decía, el dolor de cabeza es una de las causas más frecuentes de la consulta y también de los servicios de urgencias. Cuando uno recibe pacientes con dolores de cabeza, se da uno cuenta que muchas de estas personas son pacientes multitratados, es decir, que han recibido muchos tratamientos, muchas propuestas terapéuticas, básicamente a base de medicamentos, para tratar de ayudar a que estas crisis de dolor de cabeza no sean tan severas o se puedan manejar. Pero también las personas con dolor de cabeza, en particular la migraña, a la cual me voy a referir específicamente, también son personas que ya están resignados a sentirse que padecen ya de manera permanente y por toda su vida dolor de cabeza. Yo a lo largo de 30 años de práctica médica, de práctica clínica, mucho de mi experiencia la desarrollé en mi vida hospitalaria y en la vida en la consulta general, en la consulta externa. Y bueno, pues uno de los casos más frecuentes que recibía yo en urgencias, por ejemplo, eran pacientes que llegaban con un dolor severo de cabeza y que resultaba ser migraña. Y los pacientes, créanmelo, seguramente quienes padecen migraña lo podrán confirmar, son pacientes que llegan en un estado severo de dolor incapacitante y que requieren, por supuesto, de una atención de urgencias que incluye, y esto es muy importante, el aislamiento temporal, donde se disminuya en su máxima expresión tanto el ruido ambiente como la luz, por lo que les voy a platicar un poco más adelante. Habitualmente en la práctica médica alópata, en la práctica médica occidental, que es muy invasiva, el tratamiento de los dolores de cabeza y en particular de la migraña son tratamientos muy invasivos, basados en una gama amplia de medicamentos analgésicos para tratar de controlar el dolor. Y en ese sentido, la industria farmacéutica ha desarrollado muchísimos fármacos, muchos medicamentos analgésicos de toda índole, incluyendo medicamentos asociados con los esteroides, por ejemplo, los opiáceos, que son analgésicos muy potentes, tratando de poder intervenir en estas crisis de dolor de cabeza. Sin embargo, los analgésicos no resuelven la causa primaria que produce el dolor de cabeza. Lo único que hacen es intervenir cuando el dolor de cabeza está en su máximo. El tratamiento habitual de la migraña, por ejemplo, incluye tomarse hasta 2 pastillas en un momento dado cuando la persona siente o presiente que va a venir el dolor de cabeza, tomarse 2 tabletas para evitar que el dolor se establezca de manera intensa. Si el dolor no se quita, se toman otras 2, y si no se quita, otras 2, así hasta sumar 6 tabletas prácticamente en el lapso de 1 hora o 2 horas. Y 6 tabletas es la dosis máxima que una persona puede tomar de analgésicos. Y si no se quita, entonces, bueno, pues uno como médico realmente se siente atado de manos porque no tienes más recursos para poder atenderla. Entonces, en mi experiencia, cuando he involucrado otras prácticas médicas, por ejemplo la medicina china o la medicina ayurveda, he podido observar en la práctica que cuando se dejan de lado los procedimientos, los tratamientos invasivos, en este caso con medicamentos, y la persona está dispuesta a
hacer cambios personales, cambios en sus hábitos y modificar, por supuesto, también la forma en la que piensa y la forma en la que siente, el efecto es muy importante, lográndose en muchos casos desaparecer el dolor de cabeza. Quiero recordarte en este caso que las personas no nacemos con dolor de cabeza, que el dolor de cabeza y en particular la migraña aparecen en etapas un poco más tardías en la vida. Pueden, si bien, aparecer en la infancia, son más frecuentes que aparezcan en la juventud o en la adultez. Y con esto quiero señalar pues que es un fenómeno que no está relacionado con algo físico en lo particular y que está mucho más relacionado con la forma en la que la persona vive. Y por eso es que lo voy a abordar desde la biodecodificación, entendiendo pues que la biodecodificación o neuroemoción se basa en la directa relación que existe entre lo somático, entre lo físico y lo mental y lo emocional. La biodecodificación nos ayuda a comprender las causas internas que nos llevan a alguna manifestación de enfermedad. Es lo que se conoce como somatización. Es decir, cómo es que lo que yo vivo, lo que yo pienso, las emociones y sentimientos que yo voy forjando en mi interior terminan por somatizarse, es decir, por focalizarse en alguna parte de mi cuerpo, en este caso la cabeza. Como cualquier manifestación de enfermedad, para poder atender y tratar el dolor de cabeza, hay que comprender la causa que lo origina. Por ello es importante identificar con claridad los síntomas y descartar, por supuesto, las causas orgánicas, locales o sistémicas. En la bibliografía médica, los libros de medicina, uno puede encontrar una clasificación de diversas variedades de dolor de cabeza. Yo en esta noche solamente me voy a referir a tres variedades de dolor de cabeza. Una de ellas es la migraña, porque son las tres formas más frecuentes en las que se presenta el dolor de cabeza. Y bueno, por otro lado, ¿quién no ha tenido dolor de cabeza? Yo creo que no hay nadie que no haya tenido dolor de cabeza en algún momento dado de su vida, y seguramente todos podrán reconocer en su propia experiencia, cuando lo han sufrido, qué tipo de dolor han tenido, dónde lo tienen, cuál es la forma en la que ese dolor se manifiesta. El dolor de cabeza también se conoce como cefalea. Cefalea viene del griego kefale, que significa cabeza, y algos, que significa dolor. Y por tanto, el dolor de cabeza o cefalea es un término genérico para referirse simplemente a un dolor o molestia en la cabeza, en el cuero cabelludo o en la región del cuello. Y bueno, también quiero hacer énfasis en la importancia de que el órgano afectado, en este caso del dolor de cabeza, es lo que se contiene dentro del cráneo, es decir, el sistema nervioso central, que está comunicado, por supuesto, con el sistema nervioso periférico a través del tronco encefálico y la médula espinal. Y quiero enfatizarlo porque para todos se da conocido las funciones del sistema nervioso central. A manera de recordatorio, pues solamente les recuerdo que regula, por supuesto, el pensamiento a través de la corteza cerebral, pero también las emociones que son codificadas, son procesadas en el cerebro límbico, en el cerebro medio, del que también ya he hablado, y que está conectado, por supuesto, con el cerebro primitivo, que es el que permite el ingreso de todos los estímulos que el cuerpo recibe a través de los órganos de los sentidos. Entonces, toda la información que recibimos del mundo, incluso la información interna,
llega a través del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro y las estructuras intracraneales. Y entonces es en esta estructura tan maravillosa que se procesa el pensamiento, las emociones, pero también, ojo, en las estructuras del cerebro se encuentran los núcleos que regulan la respiración, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, es decir, la presión de las arterias y las venas. También en el cerebro medio se encuentra el termorregulador, es decir, el sitio que regula la temperatura corporal, y por supuesto las hormonas que se producen en esas glándulas maravillosas de las cuales también ya he hablado, del triángulo divino, que son la glándula pituitaria en la parte anterior, la glándula pineal en la parte central y posterior, y el hipotálamo en la parte central y superior, formando entonces ese triángulo maravilloso donde se generan diferentes hormonas que tienen efecto en el resto del cuerpo. Hormonas que incluyen las hormonas del placer, de la felicidad, y que también tienen que ver, por supuesto, con el sueño y, bueno, básicamente con todas las funciones corporales. Y entonces quiero hacer esta reafirmación para recordarles entonces que es justamente esas estructuras mentales y emocionales las que reciben la información sensorial y generan una respuesta. En este caso también podemos relacionar el sistema nervioso central con el chakra sexto y el chakra séptimo, que están relacionados, por supuesto, con la claridad, con el tercer ojo y con nuestra conexión con lo sutil. De tal manera, pues, que cuando hay una afectación, cuando estoy focalizando, cuando estoy somatizando lo que vivo en el cotidiano hacia la parte interna de mi cabeza, entonces estoy afectando las energías internas que están en estos dos chakras o centros energéticos tan importantes, Ajna y Sahasrara. Por otro lado, el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y sus estructuras, para poder funcionar de manera correcta, tienen una red impresionante de vasos, es decir, de venas y arterias, que le permiten que el flujo de sangre llegue para proveer al sistema nervioso central de oxígeno, de prana, de la energía del prana, pero también de energía de los alimentos para que las células nerviosas puedan funcionar de manera óptima. Y un poco para que tengas claridad de la importancia y la relación que existe entre el cerebro y pulmones y corazón, te puedo señalar, por ejemplo, que cuando uno hace una apnea, es decir, una ausencia de respiración por más de 3 minutos, entonces el cerebro sufre una afectación tan grave que puede causar daño cerebral o muerte cerebral. Es decir, la ausencia de oxígeno, la ausencia de prana, en no más de 3 minutos puede causar la muerte cerebral. Un poco para que tengas la idea de lo sensible y lo delicado de las estructuras del sistema nervioso central. Entonces, dado que hay esta conexión tan importante de estas estructuras cerebrales con el resto del cuerpo, los dolores de cabeza se pueden también presentar cuando se presentan, por ejemplo, resfríos o gripe, y voy a hablar un poco más adelante, pero también cuando hay fiebre. Y ya les acabo de mencionar que en el cerebro medio se encuentra el termorregulador. Por tanto, cuando la persona tiene fiebre, incluso puede tener alucinaciones. Un poco para que también te des la idea de cómo estas estructuras internas, cuando cambia la temperatura interna, por ejemplo, que sube, la mente crea alucinaciones visuales, amén de
provocar otros efectos en el resto del cuerpo. Y también incluso el síndrome premenstrual está asociado con dolor de cabeza, y también lo voy a abordar un poco más adelante al hablar de la migraña. Incluso la falta de oxígeno continua, por ejemplo, durante el sueño, con la apnea del sueño, estas personas que roncan y que hacen apneas del sueño, también pueden despertar con dolor de cabeza, porque durante esas horas de descanso hay una provisión muy pobre de oxígeno. Pero también con las personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso, dado que los intestinos, todas las vísceras aumentan también su tamaño, su volumen por la grasa acumulada, disminuyendo la capacidad torácica para expandirse con cada respiración. Es decir, hacen difícil que el diafragma se contraiga para que la caja torácica se expanda y nos pueda permitir llenar suficientemente nuestros pulmones de oxígeno y distribuirse en el resto del cuerpo. Entonces, como ves, las causas pueden ser diversas para producir dolor de cabeza. Una de las causas más frecuentes que se conocen es la que se conoce como cefalea tensional. Y como su nombre lo dice, está causada con la tensión muscular que la persona vive y se manifiesta en sus hombros, en el cuello se pueden notar los músculos cervicales tensos, en los hombros, en los músculos del dorso de la cabeza, del cuero cabelludo. Quizás ustedes no lo saben, pero hay una serie de músculos como en abanico, uno en la frente y otro en la parte posterior, que cuando la persona está muy tensa se contraen y jalan, y esta tensión produce una contracción continua de los músculos de la cabeza, produciendo finalmente dolor de cabeza. Incluso la contracción de la mandíbula, de la cual también ya he hablado en otras ocasiones, que se conoce como bruxismo, y que se presenta cuando la persona vive mucha tensión, que la persona siempre está en tensión, que la mandíbula está cerrada, los dientes están apretados, rechinan por la noche, los labios se adelgazan, porque la persona mantiene una actitud corporal, emocional y mental de extrema tensión. Entonces esta tensión se lleva incluso a la noche, a la hora del descanso, y la persona rechina los dientes, y al paso del tiempo también los músculos masticadores que conectan de esta parte de un arco cigomático que tenemos en el cráneo con la parte inferior de la mandíbula, entonces también crean una contracción muscular que termina produciendo dolores de cabeza muy severos. Usar protectores dentales no resuelve el asunto. Lo que resuelve el asunto es conocer cuáles son las causas que yo internamente estoy viviendo, que focalizo, que somatizo y que desencadenan dolor de cabeza. En el caso de la cefalea tensional, el dolor puede ser sordo u opresivo, es decir, como que si me estuvieran apretando o tuviera una banda muy apretada en la cabeza, o la tuviera dentro de una prensa y me estuvieran apretando. Esa es la cefalea tensional, y está relacionada pues básicamente con la tensión del estrés. La segunda causa también más frecuente es la que se conoce como cefalea sinusal. Y esta está relacionada con los senos paranasales, es decir, con una serie de huecos, unas cámaras vacías que tenemos detrás de la nariz, en la parte posterior del maxilar superior y en la parte inferior y posterior de los ojos, incluso en la parte frontal. Es por eso que esta cefalea sinusal se presenta con mucha frecuencia cuando se padece con frecuencia gripes, cuando se padece sinusitis crónica, y por supuesto el dolor inicia por supuesto en la parte de las vías respiratorias. Estos senos se llenan de moco, se pierden estos vacíos, estos huecos que existen, y esta congestión nasal, que además limita la respiración,
se traduce en un dolor de cabeza que se presenta en la cara y se corre hacia la parte superior de la cabeza. Una característica de esta cefalea sinusal es que aumenta cuando la persona se hace para adelante, por ejemplo que se agacha, entonces siente como si algo se jalara y el dolor de cabeza aumenta. En raras ocasiones, el dolor de cabeza puede estar asociado con hemorragias internas, por ejemplo con aneurismas, que son globos que se forman en arterias importantes del cerebro y que si la presión sube o se mantiene de manera continua elevada, entonces puede crecer el volumen de ese globito, de ese defecto de la vena o de la arteria que se forma un globo y eventualmente romperse, reventarse y en la mayoría de los casos producir la muerte de la persona. Sin embargo, son causas poco frecuentes. Pero también puede haber dolor de cabeza cuando la presión arterial está muy alta. Es muy común que la persona que sufre de la presión alta también tenga dolor de cabeza, además de acúfenos, es decir, sonidos, o puede ver estrellitas. Hola, Shalom, Yoga López, bienvenida, saludos hasta Guadalajara, Namaste. También en casos raros, tumores cerebrales e infecciones cerebrales de las meninges, que son unas membranas, unas cubiertas que recubren al cerebro para protegerlo de los golpes y que pueden incluso producirse por infecciones del oído medio que, si no se atienden, penetran hasta la parte interna del cerebro. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas causas que producen dolor de cabeza. Por eso, como comentaba en un principio, es importante que uno pueda, en este caso la persona, identificar cómo es que se presenta su dolor de cabeza, cuándo se presenta, con qué se relaciona el dolor de cabeza. Es decir, ¿qué está pasando cuando yo tengo dolor de cabeza? ¿O qué pasó en los días previos o momentos previos al dolor de cabeza? Ángel de la Noche, bienvenida, buenas noches, saludos hasta Puerto Vallarta. Tú me comentaste por ahí que tienes migraña, entonces espero que en lo que voy a continuar compartiendo puedas encontrar también respuestas y formas de poder atender esta migraña que seguramente, chica, vives o has vivido por algunos años. Platícame por aquí rápidamente, ¿cuánto tiempo hace que padeces tu migraña? ¿Cómo la tratas y cuáles son tus manifestaciones? Un poco para también poder retroalimentar contigo. Entonces, por eso quiero invitarte antes de continuar a que hagas esta pequeña pausa y te preguntes personalmente, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando estás enojada o enojado o cuando te vives bajo estrés? Yo creo que la vida moderna para muchísimas personas incluye casi de manera obligada vivir estrés. Muchos de los trabajos que uno tiene o que uno busca incluyen una cualidad del trabajador, es decir, que esté dispuesto a trabajar bajo presión. Y ese trabajar bajo presión incluye rebasar el horario laboral, incluye llevarse trabajo a casa, incluye dejar de lado aspectos personales. Y bueno, y lo menciono porque también cuando uno no está habilitado, cuando uno no es capaz de decir no, cuando uno no es capaz de ser asertivo para no aceptar responsabilidades excesivas, bajo el temor de perder el trabajo, es entonces que uno acepta tácitamente una vida laboral que te va a exigir en demasía hasta el agotamiento, y al paso del tiempo te cobrará la factura en tu cuerpo. Hola, Mónica Pérez Gutiérrez, bienvenida. Dices también padeces migraña.
empieza en un ojo hacia arriba, ¿ok? Entonces es importante que quienes padezcan migraña hagan ese pequeño ejercicio que les invito a hacer siempre. Saquen su libreta, por favor, y quienes tengan migraña, hagan esta pequeña bitácora para hacer este recuento personal. ¿Dónde comienza? O sea, ¿en qué parte de mi cuerpo comienza? ¿Hacia dónde se extiende? Pero también qué aspectos de mi vida cotidiana, de mi relación social, de mi relación laboral, están asociados o se presentan antes del evento de migraña. Dice Ángel, la migraña la padezco desde los 15 años, empezando por dolores de cabeza normales. Ojo, uno se acostumbra al dolor de cabeza, por eso dice dolores de cabeza normales. Hasta que en la preparatoria se hicieron más fuertes e insoportables. Miriam la llevó con un neurólogo, ya no puedo leer lo demás. Entonces, bueno, y hay una parte de la historia, chica, que seguramente será la historia de muchas más personas que padecen la migraña. Si se presenta, por ejemplo, tal vez en este caso, en la adolescencia, en la parte media de la adolescencia, cuando estabas enfrentando cambios personales, cambios escolares, tal vez exigencias importantes de esa índole y una focalización interna que se somatizó en la cabeza, y desde entonces a la fecha, no sé exactamente cuántos años tienes, me imagino que debes de tener alrededor de 35, 40 años, es decir, has vivido por lo menos 15 años de tu vida viviendo dolores de cabeza, y seguramente, chica, también has tomado muchísimos medicamentos, muchos analgésicos diferentes, sin tener una solución definitiva para el dolor, para este dolor migrañoso. Perdón, es que estoy aquí agregando personas que están viendo en vivo. Entonces, es importante que cada persona pueda identificar qué emociones y pensamientos elabora en su cotidiano y las almacena en su interior, en su ser. Ahora, la migraña como tal, más que un síntoma aislado, digamos que es un síndrome, es decir, es un conjunto de síntomas y de signos, o sea, de manifestaciones físicas que se presentan juntas. Pero su principal manifestación es la cefalea o dolor vascular. Y cuando digo cefalea vascular, estoy haciendo referencia a que se relaciona con el sistema vascular, es decir, con el sistema venoso, con el sistema arterial que irriga a nuestro cerebro. Mayor oxígeno a nivel del mar. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ya encontraste en este caso cómo incluso cambiando de ambiente puede haber una mejora. Entonces voy a un poco más adelante, chica, bueno, todas, compartirles algunos elementos básicos para poder manejar de manera no invasiva la migraña u otros tipos de dolor de cabeza. Dado que es vascular, es decir, que está asociado con las arterias, con las venas, con el sistema venoso, con el sistema vascular, es que el dolor usualmente es pulsátil, es decir, hay una percepción de que cada vez que late el corazón hay esta sensación de un dolor de cabeza pulsátil, es decir, no es continuo, sino que tiene picos de exacerbación, que usualmente se siente en un solo lado de la cabeza, se llama hemicráneo, aunque puede presentarse en ambos lados de la cabeza, es decir, afecta a ambos hemisferios.
El dolor de cabeza puede describirse como moderado a intenso, en muchos casos llega a ser intenso cuando no se atiende de manera adecuada, y puede ser incluso incapacitante. Las personas que yo atendí en los servicios de urgencia, todas llegaban con una incapacidad incluso para desplazarse. Dice Ángel de la Noche, también controlando las presiones para evitar que se manifieste el dolor, además de aromaterapia y meditación. Y bueno, entonces ya, chica, tienes varios elementos. Creo que lo importante es que puedas seguir trabajando en ellos para fortalecer y poder tener un mayor control de tus experiencias cotidianas. Y cuando digo control no me refiero a la supresión o a el sometimiento de lo que siento y de lo que pienso, sino de la posibilidad de manejarlo de manera que no me lo guarde, que no me lo quede, que fluya y no se presente entonces el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza, la migraña, puede aumentar cuando la persona se mueve la cabeza o cuando se desplaza, y puede ser semejante en este caso, por ejemplo, a el dolor que se presenta con la resaca de las bebidas alcohólicas, que la persona mueve la cabeza y siente que tuviera el cerebro suelto y que nada más moverse es como si jalara internamente y aumenta el dolor de cabeza. La duración es variable, puede durar desde unas cuantas horas hasta 2 o 3 días de manera continua y por tanto incapacitante. En muchos casos la migraña se asocia también con hipersensibilidad al ruido ambiente, a la luz intensa, y eso también para recordarles a todas ustedes pues que si paso, no sé, 8 horas de mi día pegado en la computadora, llego a casa y me la paso viendo la pantalla de la tablet o del celular, y todavía me aviento 1 hora, 2 horas viendo televisión para relajarme y dormir, entonces pues seguramente podrás tener claridad que tu vista está expuesta durante 10, 12 horas a una cantidad importantísima de rayos luminosos que por supuesto acabarán por producirte trastornos visuales y dolor de cabeza. Entonces una parte importante es disminuir en la medida de lo posible, dependiendo del trabajo de cada una, la exposición a estas pantallas generadoras de tantos estímulos visuales. Incluso se recomienda usar pantallas protectoras o lentes, gafas especiales para disminuir la intensidad de estos rayos lumínicos que están generando, por supuesto, estímulos internos. O sea, pónganse a pensar, ¿cuántas horas estamos sometidos a ruido, a imágenes, a rayos luminosos? Si además me pongo audífonos para escuchar música, aislarme del ambiente, o estoy en un lugar sometido o expuesto a muchísimo ruido ambiente, a máquinas, por supuesto que voy a tener efectos físicos y de dolor de cabeza por esta exposición continua y elevada de esos estímulos externos. También la persona eventualmente puede manifestar alteraciones del equilibrio o dificultades en la coordinación muscular, incluso el lenguaje o la visión. Ahora bien, ¿qué causas desencadenan la migraña? Y pongan atención en este listado porque podrán darse cuenta que muchas de estas causas desencadenantes están asociadas con hábitos cotidianos, hábitos de vida. ¿Qué lo desencadena entonces? El estrés continuo, es decir, vivo bajo presión continua en el trabajo, en el trayecto del tráfico hacia mi trabajo, hacia mi casa,
cuando vivo ansiedad continua porque estoy siempre preocupado por el futuro, siempre estoy preocupado por las carencias económicas, siempre vivo con una preocupación porque me he echado responsabilidades excesivas en mi vida porque no tengo tiempo para mí. Pero también los cambios hormonales, por ejemplo, en el síndrome premenstrual en el caso de las mujeres. También los olores fuertes, los ruidos poco armónicos, pero también el consumo de medicamentos. Es decir, hay lo que se conoce como cefalea de rebote, como dolor de cabeza de rebote, y se presentan las personas que como se han acostumbrado al dolor de cabeza, como creen que el dolor de cabeza es normal, toman de manera continua analgésicos de todo tipo, aspirinas, paracetamol, Sedalmer, no sé, hay, 80 productos para el dolor de cabeza, y pues yo he tenido pacientes que se compran frascos de 50 tabletas para vivir con su cefalea, con su dolor de cabeza, con su migraña, es decir, invierten mucho de su tiempo y de sus recursos en comprar fármacos que lo único que hacen es encubrir el dolor de cabeza, encubrir las causas reales que están produciendo la migraña. Pero también desencadena la migraña la poca cantidad o la calidad del sueño o el exceso de sueño. También muchas personas suponen que durmiendo más horas en el día, porque muchas personas se desvelan, van a recuperarlo, y la realidad es que el sueño no se recupera. El sueño responde a ciclos circadianos que están relacionados con la glándula pineal, de tal manera que cuando yo altero los horarios idóneos de sueño, es decir, entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana, las 6, 7 de la mañana, entonces yo estoy alterando mis ciclos circadianos interiores, estoy afectando mi glándula pineal, y por supuesto al paso del tiempo tendré dolores de cabeza frecuentes. El sobreesfuerzo físico, es decir, esta necesidad que las personas desarrollamos de hacernos los fuertes, de siempre echar toda la fuerza para hacer las cosas. Pero también, ojo, el tabaco, el tabaquismo, la cafeína, el consumo excesivo de café o la abstinencia de café también pueden producir dolor de cabeza. El alcohol, por supuesto, saltarse las comidas. Para muchas personas, saltarse las comidas o comer a deshoras puede ser un tormento que les causa incluso malestar, mal humor y dolor de cabeza. Pero también alimentos como el chocolate, algunas frutas y nueces, y particularmente los productos fermentados o encurtidos como los quesos o algunas carnes en conserva, incluso el vino tinto, que contiene unos taninos, unas sustancias que se llaman taninos, produce dolor de cabeza de este tipo. Y bueno, en el caso de la biodecodificación, para relacionarlo con los aspectos emocionales que las personas viven, la migraña nos llama la atención sobre la forma que tenemos para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, desde intentar encontrar soluciones con nuestra parte más cerebral, más mental y muchas veces rígida, generando un conflicto interior de no aceptar otra forma más que la propia. Es decir, es una persona que puede tener rigidez en esa parte de sus emociones, que es incapaz o que le cuesta mucho trabajo ser flexible o ceder cuando las cosas no son como la persona esperaría que las cosas sucedieran o fueran.
Por eso, entre las características generales que uno puede encontrar relacionadas son las personas muy mentales, con tendencia a darle muchas vueltas a las cosas, que generalmente son perfeccionistas, exigentes, detallistas y por tanto rígidas. Las personas que pretenden que todo esté en su lugar, que nada se salga de su sitio, que está mirando cada detallito de las cosas, que busca siempre el detalle que no está correcto, y que por supuesto tienen una tendencia al orden que hace que la vida se convierta en algo rígido, en algo que te atrapa y te cierre. Por eso se puede manifestar como dolor de cabeza, esta sensación de estar encerrado. Y por supuesto de estarle dando vueltas a la cabeza. Y darle vueltas a la cabeza es pensar, 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 pensar. Es decir, se entra en un círculo vicioso que acaba convirtiéndose en ruido y por supuesto incrementa la tensión interna. Pero también puede estar relacionado con personas que viven de manera continua una ansiedad o angustia por el futuro. Pueden ser personas que no se conforman con nada. Yo creo que es importante tener claridad de metas, creo que es importante la perseverancia, pero también creo que es importante no confundir la perseverancia con la necedad o con ser obcecado. Cuando la persona asume la perseverancia con tanta energía y con tanta rigidez, entonces se convierte en necedad y por supuesto siempre tendrá choques. Y eso lo podemos comprender porque entonces siempre me estoy dando topes en la cabeza porque no estoy dispuesto a ser flexible, porque no estoy dispuesto a ver las cosas de una forma diferente. Entonces aquí con este punto ya estoy dándote uno de los elementos claves para empezar a transformar la parte interior. Si yo identifico que mi personalidad es enérgica, es firme, es intolerante, que no doy mi brazo a torcer, que cuando vivo situaciones críticas, cuando enfrento situaciones críticas, cuando tengo retos en la vida, en lugar de tomarlo con calma, lo vivo con mucha energía, me tenso, tengo eventos de insomnio, mi carácter se altera, me siento irritado, me siento enojado. Entonces, al poder identificarlo y poder aprender, desarrollar técnicas de meditación, técnicas de respiración, técnicas de control mental y emocional, es entonces que puedo trabajar con esta parte interna y por supuesto con la parte física, trabajando la respiración y trabajando también el movimiento orgánico. Pueden ser también personas muy apasionadas que por otro lado no saben detenerse, no saben darse una pausa, no saben darse un descanso y por tanto siempre están en una autoexigencia constante. Personas que no se sienten cómodas si no están haciendo nada, si no están haciendo algo. Personas que incluso tienen culpa si asumen que están media hora sin hacer nada. Entonces, también uno tiene que aprender a darse pausa, a darse tiempo, a darse la libertad y a darse la oportunidad también de dedicarse tiempo sin hacer nada, es decir, a no sufrir, a no suponer que estoy obligado siempre a estar haciendo alguna actividad o a estar atendiendo a otra persona. Creo que también es frecuente que muchas personas dedican mucho de su vida a estar tratando de resolver la vida de las otras personas, de asumir responsabilidades ajenas que empiezan a cargarse, por supuesto, en la espalda, en los hombros, pero también entonces empiezo a afectar mi cuerpo y al paso del tiempo desarrollaré o tendré
dolor de cabeza. También podemos encontrar personas que niegan los problemas o que no afrontan la realidad. Esas personas a veces intentan la negación o la supresión de sus pensamientos y emociones y sentimientos que cree no son aceptables. O bien, no tiene valor de expresarlas, no se siente capacitado para expresar lo que está viviendo por temor a ser rechazado o generar un conflicto. O sencillamente no escucha su voz interior, porque todo lo que vive lo racionaliza, lo intelectualiza y lo juzga. Esto está bien, esto está mal, esto no lo acepto de ninguna forma. Tal vez se puedan vivir desde el blanco y negro, es decir, siempre desde el extremo. Y eso habla de una intolerancia, de una rigidez mental para permitirse ser flexible y buscar alternativas de negociación frente a lo que están viviendo de manera cotidiana. Entonces, cuando se vive de esta forma, con un juez interno tan severo que descalifica no solamente lo ajeno, sino también lo propio, entonces la persona se acusa con mucha severidad, dándose a sí mismo golpes de cabeza. Finalmente, cuando la persona vive con mucho ruido continuo, cuando tiene una confusión importante, cuando está nublado su criterio, su mirada, su posibilidad de discernir por estos pensamientos circulares, entonces la persona incluso puede sentir la sensación de sentirse encerrado, de sentirse atrapado en una situación que no siente que sea capaz de resolver, porque no encuentra la salida o la solución. Y no la encuentra porque la solución que está buscando siempre la busca por el mismo camino y por tanto siempre chocará con la misma pared. Por tanto, entonces, una forma de parar el ruido interno es trabajar, desarrollar prácticas meditativas, prácticas somáticas, prácticas de respiración para poder entonces, por una parte, permitir que las energías internas fluyan, que permitan expandirse, girar internamente, desbloquear estas parálisis internas que por supuesto también se traducen en el cuerpo, en la actitud corporal. Entonces, por eso es que fíjense qué interesante la relación. El manejo de la crisis de migraña incluye el aislamiento, es decir, sacar a la persona de la exposición al ruido externo y de los estímulos luminosos. Lo difícil o lo que no pasa en los servicios de urgencia es que la persona no se le permite, no se le dan herramientas para disminuir el ruido interior. Por tanto, entonces, el tratamiento farmacológico lo único que hace es quitar temporalmente el dolor de cabeza. Así pues, y ya para ir cerrando, entonces para poder dar paso a un cambio personal, para poder manejar de una forma diferente la migraña, para poder lograr que esta desaparezca, que esta se presente más esporádicamente, tengo que trabajar con mi propio ser. Y dado que no hay alteraciones físicas orgánicas, es decir, no hay una enfermedad en el sistema nervioso central, el dolor de cabeza está relacionado con mi manera de responder o de reaccionar frente a lo que me sucede, es decir, con mi sistema de creencias. Entonces, bueno, antes de cerrar, te invito a hacer tu último ejercicio. En tu hojita en blanco, escribe, así rápidamente, sin pensarlo, ¿qué características te distinguen? O sea, ¿cómo soy yo, Lucas, en el cotidiano? ¿Cómo soy yo, quitándome, por supuesto, mis propios censura? Soy enojón, soy intolerante, soy rígido,
soy necio, soy obcecado, o soy permisible, soy flexible, me permito mirar de diferentes ángulos las cosas. Es decir, cuando yo puedo identificar qué características distinguen a mi personalidad emocional y mental, que por supuesto se traducen en mi lenguaje corporal, es ahí donde yo puedo entonces identificar las causas que puedo modificar. Tengo que tratar de entender por qué me enojo, qué cosas me enojan y por qué me enojan, por qué soy tan intolerante, por qué soy tan juicioso, cuáles son las causas, cuáles son los elementos que en mi vida, en mi historia de vida, me llevaron a ser rígido, a ser intolerante, a no permitirme el error, por ejemplo, a juzgarme cuando fallo, a decirme soy un tonto. ¿Cuánta gente, no sé cuántas de ustedes o cuántos de ustedes se habrán dado así cuando cometen algún error o equivocación, ese golpe de cabeza diciendo soy un tonto, ¿no? O sea, o cuántos de nosotros en la infancia, a manera de educación, recibimos un coscorrón, ¿no? Es decir, y cuántos de esas exigencias que eran un coscorrón, porque el coscorrón lo que tiene atrás es una exigencia del educador, ¿no? O sea, lo hiciste mal y toma, te ganaste un coscorrón. ¿Sí? ¿Cuánto de esa formación rígida, de esa exigencia y después autoexigencia yo sigo conservando? Entonces te invito a que puedas identificar tus principales emociones, las que vives con más frecuencia, para que hagas tu balance y digas, changos, me paso 6 horas enojado del día, o me paso 8 horas enojado del día. ¿Por qué me enojo? ¿Qué cosas me enojan? Sí, para que puedas identificar, ¿no? Ya lo hemos visto en otras clases y en otras meditaciones que hago. Identifica, por ejemplo, en este momento, cómo están tus hombros. ¿Están levantados? ¿Están rígidos? ¿Cómo está tu postura? Ahora que estás sentada, ¿estás encorvada? ¿Estás encorvado? No sé, ¿cuál es tu posición, tu posición corporal cotidiana? Para que también puedas comprender que todo lo que haces en el transcurso del día tiene un impacto en tu propio cuerpo. Entonces, te invito, por supuesto, a que aprendas, a que trabajes la paciencia, es decir, te des la pausa. Trabajar la paciencia es muy importante para romper la urgencia, para cambiar esta forma de vivir siempre al límite, siempre al borde, siempre corriendo, siempre bajo presión. Cuando no hay esta posibilidad de la pausa, no hay fármaco que te ayude. Si me explico, no hay tratamiento que te pueda ayudar. Por eso mi recomendación desde mi propia experiencia personal, desde mi experiencia médica, es que te invito a que busques alternativas en tu lugar de origen, en donde resides, donde puedas trabajar prácticas somáticas, por ejemplo, Tai Chi, Qigong, danza de diferentes tipos, ¿no? Para que puedas incorporar en tu vida prácticas físicas que te van a permitir liberación de hormonas, de la felicidad, que van a liberar tu cuerpo de tensiones contenidas en la semana y que te serán útiles para mantener un cuerpo sano, un cuerpo dispuesto. También hay que trabajar la flexibilidad hacia la propia persona. Eso se trabaja cuando soy capaz de cambiar el juez severo, la jueza severa, interna, por un juez comprensivo, por un juez que me permite comprender mis errores y me permite transformarlos sin culpa. Entonces, las prácticas de meditación, la yoga, son prácticas muy útiles para ayudar a trabajar internamente, y por eso te invito también a que dediques por lo menos media hora de tu día, al final de tu día, antes de acostarte, a una práctica meditativa. Si tienes mucho más tiempo, pues puedes hacer incluso
2 meditaciones, una matutina que la puedes hacer entre las 6 y las 8 de la mañana y una nocturna que la puedes hacer entre las 7 y las 9 de la noche. Esto se liga con tu ciclo circadiano y por supuesto vas a estar trabajando directamente con tu glándula pineal porque vas a estar activando internamente una sincronización con tus ciclos circadianos internos en correlación con el ciclo circadiano exterior, es decir, con el sol y con la luna. Y por supuesto, tienes que realizar cambios en tus hábitos de vida. Ya comentaba previamente que muchas de las causas están relacionadas con los hábitos de vida. Consumo de café, consumo de tabaco, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de medicamentos. Es decir, en la medida en la que yo determino que abuso de estas sustancias, entonces yo puedo disminuir su consumo. Cuando yo hablo de que la cafeína, que el café, el tabaco, otras sustancias desencadenan la migraña, no estoy señalando que tengas que eliminarlas por completo de tu vida. Al final de cuentas siempre será una decisión personal. Pero sí, porque no se trata de convertir a las sustancias en los enemigos, claro, sino que voy a tomar café y voy a beber café por el placer de beberlo. No voy a beber café porque el café me permita a la tercera o la cuarta taza sentir que mi cuerpo está activo. ¿Sí me explico? Porque entonces estoy usando distractores, estoy usando estimulantes externos para darle energía a mi cuerpo. Y energía no se consigue con estimulantes externos. La energía interior se fortalece, se expande cuando yo comprendo mis energías, cuando las activo, cuando las trabajo y cuando me doy tiempo y pausa para descansar con calidad, para comer con calidad y por supuesto para también alimentarme físicamente de alimentos y mentalmente con charlas positivas, con videos o actividades recreativas positivas que no estén ligadas con violencia, con exceso de fuerza, porque todo eso me va alimentando. ¿Sí está claro? Cuando yo decido quitar de mi vida el comentario de pasillo cotidiano en el que muchas personas se viven en sus espacios de trabajo, cuando dejo de cargarme de energía negativa de otras personas, cuando dejo de estar indagando en la vida de otras personas, entonces me libero de cosas, de información que no me es útil. ¿Sí me explico? Es decir, cuando yo también puedo identificar que me estoy alimentando de notas rojas, de crímenes, de asaltos, de dramas cotidianos en el mundo, cuando estoy renegando de lo que pasa con la política, cuando convierto a la queja en un hábito, entonces mi vida se reflejará conforme a lo que estoy viviendo. Y bueno, finalmente te invito a que cultives la paciencia, la bondad y la humildad. Cuando yo trabajo con la bondad personal, cuando trabajo con mi corazón, es entonces que me doy permiso de aceptar las diferencias con las demás personas y me permito aceptar también mis errores, reconociendo que el error me va a permitir transformar el siguiente intento hasta alcanzar el resultado que yo espero. Y por supuesto la humildad. Cuando yo no soy capaz de ser humilde, de bajar mi mirada soberbia, de suponer que lo sé todo, de suponer que no me equivoco, es entonces también que mi vida se flexibiliza y mis relaciones fluyen de forma diferente. Y bueno, con esto quiero concluir esta charla. Como les comentaba al principio, muchos de estos temas son profundos, son extensos. Por supuesto que no pretendo en una hora de tiempo hablar de todo.
Mi intención es compartirte de manera general el tema, darte herramientas, darte elementos de la parte física, de la parte mental, de la parte emocional, que te puedan ser útiles para comprenderte. Quiero recordarte pues que cada persona somos diferentes, que cada una vivimos y experimentamos la vida de forma diferente, pero que si yo estoy dispuesto a trabajar conmigo, con honestidad, con humildad, a abrirme a mí mismo, reconocerme en lo que soy, aceptarme como soy y tomar la decisión de transformarme, es entonces que con perseverancia, que con continuidad y con paciencia, poco a poco iré trabajando con mi ser físico, con mi ser mental, mi ser emocional y mi ser energético para entonces poder alcanzar bienestar, alcanzar calidad de vida y por supuesto lograr que la felicidad y el amor sean la parte más importante de mi cotidiano. Y bueno, antes de despedirme les recuerdo que tenemos cuencos tibetanos de cuarzo, viernes y sábado aquí en Casa Samayana, de 6 a 8 de la noche, son un par de horas. El día de mañana, Tania Samayana transmite la activación, quitar el peso que no te corresponde. Están todas invitadas, invitados a estar mañana con Tania. Y viernes 20 y sábado 21 de septiembre estaré en León, Guanajuato, dando taller de biodecodificación de las enfermedades. Son 4 horas del taller y la sesión de cuencos de cuarzo también el día sábado en León, Guanajuato, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Dice Shalom Yoga López, gracias, muy claro, hacerte cargo. Y bueno, pues me gustaría que si tuvieran más comentarios me los compartan. Recuerden que para mí es básico poder retroalimentar con ustedes. Si les gustan estas charlas, compártanlas por ahí en Facebook, en su página. Háganselas llegar a más personas, esperando que también podamos juntos, generar una onda ecoica, una onda energética positiva y entregar de alguna forma parte de lo que hemos aprendido, de las formas que cada uno ha aprendido para sanarse y podamos entonces ayudar a más personas a encontrar su propio camino. Dice Ángel de la Noche que también gracias por la charla. Pues a mí, para mí es un placer que me acompañen. Entonces, bueno, pues desde Casa Samayana les envío un abrazo profundo, un abrazo de corazón a corazón. Mucha luz, muchas bendiciones, que este septiembre, lo que resta de este año, que ya es el último tercio, los últimos 4 meses, puedan ser vividos, puedan ser un camino continuo para seguir sanándose, para seguir transformándose y seguir creciendo cada uno. Yo soy un convencido que el trabajo es personal, que el trabajo es continuo, que tiene que ser visto desde el amor, no como una imposición. Y bueno, entonces pues gracias por acompañarme y gracias por sus comentarios, también a Luz María Betanzos. Así que pues hasta la próxima, las invito. El próximo martes me gustaría hacer una activación también dirigida para la migraña y compartirles algunos puntos de acupresión, es decir, de acupuntura digital. Entonces,
Si tienen chance de acompañarme el próximo martes, prepárense un aceite, si tienen por ahí un aceite de romero, por ejemplo, y alguna sustancia de aromaterapia, bergamota, por ejemplo, sería muy útil para que podamos hacer una práctica meditativa y una activación para trabajar, aprender a trabajar dolores de cabeza, cefaleas, pero también problemas de la sinusitis. Entonces, pues ya les compartiré la invitación. Así que bueno, pues muy buenas noches. Namaste.